La dinastía Severa es la última del Principado. Cuando el gobierno de los Severos termina también el periodo del emperador como un primus inter pares y se da inicio a la famosa crisis del siglo III. En sí, el gobierno de los Severos no es demasiado extenso, es apenas un par de décadas, pero esta dinastía lo tiene todo. Tiene grandes reformas, tiene nuevos sujetos políticos, construcciones grandiosas, grandes líderes, déspotas tiránicos y también un emperador extravagante, considerado como un demente político por sus contemporáneos. Me estoy refiriendo con esto a Heliogábalo, el protagonista de nuestro capítulo de esta semana, quien, más allá de no estar emparentado directamente con Septimio Severo, asciende al trono como uno más de esta dinastía gracias al apoyo de las legiones de Roma, quienes se terminan dando cuenta muy rápidamente que en realidad no cualquiera es apto para gobernar. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La historia del Imperio Romano se suele considerar como un todo, como algo ininterrumpido que arranca con el ascenso de Augusto al trono imperial y finaliza con la caída de Roma en el año 476. Y esto, si bien tiene algunas pizcas de verdad, en realidad es esencialmente falso. La historia del Imperio Romano se ve interrumpida varias veces y hay dentro de los siglos de Imperio Romano dos periodos distintivos, muy diferentes entre sí, más allá de compartir el mismo estado. Por un lado, el Principado, que es el periodo en el cual el emperador es un primus inter pares, y más allá de su gran poder, todavía tiene contrapeso en varias instituciones estatales, como por ejemplo el Senado. Y por el otro lado está la segunda parte del Imperio Romano, el Dominado, en el cual el emperador pasa a ser un dominus, o sea, un señor, un autócrata, y puede hacer literalmente lo que se le da la gana, sin que ninguna institución estatal pueda hacerle contrapeso. Este cambio no es casual, no es casual que el emperador haya dejado de tener el contrapeso del Senado y pasa a poder hacer lo que quisiese, porque a partir del inicio del dominado, el poder imperial deja de estar validado en las instituciones estatales y pasa a estar apoyado por un nuevo actor político, el ejército, el cual emerge como un actor político de importancia a partir ya de las primeras crisis de sucesión dentro del imperio, pero sobre todo a partir del gobierno de Septimio Severo, quien instala al ejército romano como un garante de estabilidad institucional. Septimio establece una relación simbiótica con el ejército que a partir de este momento va a marcar el destino de todos los emperadores de Roma, empezando por su propio hijo, Caracalla, quien, al igual que su padre, gobierna para los soldados. Cuando Caracalla es asesinado y el trono es usurpado por el prefecto del pretorio Macrino, los legionarios al principio se debaten entre apoyar o no al nuevo gobernante, pero cuando Macrino encara un recorte en el salario de los legionarios, la lealtad del ejército de Roma pasa prácticamente de la noche a la mañana a un nuevo candidato al trono, Heliogábalo, el protagonista de nuestro capítulo de hoy. Heliogábalo irrumpe en la política romana proclamándose heredero de Caracalla, pero en realidad no pertenecía a la familia Severa, y mucho menos era hijo del difunto emperador. Heliogábalo había nacido en el año 203 en la ciudad de Emesa, en la provincia de Siria, y pertenecía a la misma familia que Julia Domna, la esposa de Septimio Severo. De hecho, su abuela, llamada Julia Mesa, era hermana de Julia Domna, por ende era tía de Caracalla. Y es ella la que empieza a instigar a las legiones para que apoyen a Heliogábalo como legítimo sucesor de los severos. De esta manera se produce una breve guerra civil y finalmente en el año 218 el usurpador Macrino pierde y entonces Heliogábalo de solo 14 años es proclamado emperador de Roma. En un primer momento el nuevo emperador decide quedarse en el este y se instala en Bitinia, donde empieza a vivir con una enorme ostentación,
algo que ya de por sí generaba cierto recelo en sus contemporáneos. Después de todo, Roma estaba atravesando una vez más una crisis económica, pero digamos que hasta ahora esto se lo podía más o menos dejar pasar. El tema es que al margen de esta ostentación, Heliogábalo también busca desde un primer momento incorporar al culto romano la adoración de un nuevo dios, o bueno, un nuevo dios para los romanos, el dios Elgabal, del que Heliogábalo toma su nombre, y del cual había sido sacerdote desde los primeros años de su vida en su ciudad natal en Siria. Heliogábalo tenía la idea de introducir el culto de Elgabal y de aparte convertirlo en el principal culto romano, y esto es una idea que genera una ruptura entre el nuevo emperador y muchos de sus simpatizantes, así que ya desde el primer momento Heliogábalo pierde mucho apoyo político. Y entonces, sin que el emperador pise siquiera Roma, ya se empieza a generar cierto descontento. Y este descontento es capitalizado por políticos oportunistas que intentan usurpar el trono, como es el caso, por ejemplo, de Genio Máximo, un senador que hace su apuesta, soborna a varias legiones y entonces organiza una revuelta. El tema es que esta revuelta es aplastada y las legiones que habían apoyado esta sublevación son disueltas. Heliogábalo pone entonces rumbo a Roma y llega a la capital imperial en el otoño boreal del año 219. Y ya desde el primer momento empieza a generar controversias. Para empezar están las controversias políticas. Heliogábalo otorga puestos de suma importancia a sus colaboradores y también a sus partidarios, personas que eran percibidas por los políticos de la capital como inadecuadas para el ejercicio del poder. También confiere cargos a personas cercanas a él. Por ejemplo, intenta concederle una magistratura a un esclavo y también a un amante, y confiere potestades políticas a sus familiares, por ejemplo a su madre y a su abuela, que les permite ingresar al Senado a presenciar las reuniones, siendo este el primer momento de la historia de Roma en el que mujeres participaban de las reuniones del Senado, lo que hoy en día nos parecería lógicamente muy normal, pero en el momento fue un gran choque con las instituciones políticas de Roma. Por otro lado están nuevamente las controversias religiosas. Heliogábalo declara a Elgabal como la deidad principal del imperio, y para hacer que los romanos acepten más fácilmente el culto, le cambia el nombre al dios por el de Sol Invictus, identificando a Elgabal con el dios Sol y poniéndolo encima inclusive de Júpiter en el panteón de Roma. Parece ser que el nuevo emperador pretendía formar algún tipo de sincretismo entre su religión nativa y la religión del Estado romano, y entonces casa simbólicamente al Sol Invictus con Astarte, Minerva y también con la musa Urania. Y para que el nuevo dios imperial tenga una casa en la capital, decide construir un enorme templo llamado el Agabalium en el Monte Palatino, y en él deposita una piedra que era adorada en la ciudad de Emesa y que se decía que había caído del cielo, o sea que básicamente era un meteorito. Heliogábalo se tomaba el culto del Sol Invicto muy seriamente, y entonces decide instaurar un festival dedicado al nuevo dios, que se iba a celebrar todos los solsticios de verano. En este festival se repartía comida al pueblo de Roma, y por ende gana popularidad muy rápido, lo cual obviamente era un acierto porque hacía que subiese en popularidad con el pueblo de Roma, pero a la vez producía aún más suspicacia entre sus mayores detractores. Se consideraba que Heliogábalo era un emperador orientalizante, y sus principales enemigos políticos van a ver confirmadas estas sospechas cuando el emperador traslada todas las reliquias de Roma, todas las reliquias religiosas, al nuevo templo de Elgabal. Esto daba a entender que Heliogábalo no respetaba la cultura religiosa romana, y esto se ve confirmado completamente cuando el emperador toma a una virgen vestal llamada Aquilia Severa como esposa, diciendo que sus hijos se iban a parecer a los dioses.
Esto era un enorme sacrilegio para la religión romana. Las vestales tenían que permanecer toda su vida vírgenes y si perdían la virginidad tenían que ser enterradas vivas. Y esto nos da paso a hablar de las otras controversias de Heliogábalo, las relacionadas con su vida privada. Heliogábalo se casa una enorme cantidad de veces, se casa con 5 mujeres, entre ellas una descendiente de Marco Aurelio, llamada Annia Faustina, y parece que no podía mantener una relación estable con ninguna mujer. Con quienes sí mantiene relaciones estables es con hombres, entre ellos el más conocido es Hierocles, de quien Heliogábalo decía públicamente que era la esposa. Y esta no va a ser la única actitud, digamos, trans que tiene Heliogábalo. Dion Casio cuenta que se depilaba, se ponía pelucas e iba a prostituirse a los prostíbulos de la capital. Y por este relato de Dion Casio, más el hecho de que Heliogábalo decía que era la esposa de Hierocles, hay opiniones muy modernas que afirman que en realidad este emperador romano era una persona transgénero, e inclusive hay un museo en el Reino Unido que ya cambió su descripción de él a ella, porque consideran que se percibía como mujer, y si esto es así o no, es totalmente debatible, porque podemos afirmar que tenemos fuentes que dicen las dos cosas. Así que la pregunta es para ustedes. ¿Opinan que Heliogábalo era o no era una persona transgénero? Los leo en los comentarios o pueden escribirme un mail a labarbarroja@gmail.com. La cuestión es que el modo de vida de Heliogábalo, que era visto como completamente excéntrico por sus contemporáneos, produce que pierda el poco apoyo que tenía. Y entonces Julia Mesa, su abuela, con el fin de mantener el poder dentro de la familia, empieza a buscarle un reemplazo dentro de su núcleo familiar. Julia Mesa tenía 2 hijas. Por un lado Julia Soemías, la madre de Heliogábalo, y por el otro Julia Mamea, la madre de un tal Marco Julio Gesio Bassiano Alexiano, también conocido como Alejandro, quien en este momento tenía 13 años. Julia Mesa convence a su nieto de que adopte a Alejandro y lo nombre César. Heliogábalo accede a esto, adopta a su primo Alejandro, lo nombra como su sucesor y después anuncia que para el año 221 van a compartir el consulado. El tema es que Alejandro estaba siendo educado en las maneras romanas y entonces al ver un Severo más parecido a Septimio y Caracalla, el ejército empieza a virar formalmente su apoyo hacia Alejandro, dejando de lado a Heliogábalo. El emperador entiende que su gobierno está en riesgo y entonces decide apartar a Alejandro de todos los cargos públicos y revocarle todos los títulos que le había conferido. También decide hacer correr el rumor de que Alejandro había muerto. Heliogábalo buscaba algún tipo de reacción en los pretorianos y la consigue. La guardia pretoriana se amotina y exige al emperador que se presente en sus cuarteles junto a Alejandro. Heliogábalo, quién sabe por qué, accede y se presenta en el cuartel de la guardia pretoriana amotinada el 11 de marzo del año 222, junto a su primo Alejandro y a su madre. Los pretorianos, viendo que Alejandro estaba vivo, lo aclaman como emperador e ignoran completamente a Heliogábalo, y entonces, con la percepción de la realidad totalmente alterada, ordena la ejecución de los amotinados, y los pretorianos lo atacan a él. Heliogábalo huye, pero es encontrado, y con solo 18 años de edad es asesinado. Después de su muerte, muchas de las personas relacionadas con él también son asesinadas. Se revocan todos sus edictos religiosos y todas las reliquias son devueltas a sus respectivos templos. Y por último, se emite una damnatio memoriae sobre su persona. Heliogábalo para los romanos era una mancha que había que dejar atrás. Ahora ascendía al trono Alejandro Severo, la última esperanza de la dinastía Severa, y, aunque los romanos no supiesen, el último emperador del Principado.
pero eso es historia para el capítulo de la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Para no perderse cómo continúa la historia de Roma, les sugiero que se suscriban al canal si no lo han hecho, y también, si lo hacen en YouTube, que activen la campanita. Así van a recibir una notificación cuando publique un nuevo capítulo. Y si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en YouTube, pueden dejarme una opinión en Spotify o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Por último, si tienen ganas de apoyar al canal, pueden hacerlo con un aporte mensual, tanto convirtiéndose en miembros del canal en YouTube como en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.